casa de oración, luz en la oscuridad, levantando el nombre del Dios de verdad. Predican sin miedo, con convicción, exponen errores, proclaman salvación. Casa de oración, faro en la ciudad. Oruro escucha el mensaje de la reconciliación. Con la palabra, con dedicación, Cristo reina en casa de oración. Después de este tiempo de oración, de clamor a nuestro Señor y después de este tiempo de alabar y glorificar el santo nombre de nuestro Señor, pues entramos a la parte principal y central del culto, que es la predicación de la palabra de Dios. Y seguramente nuestros hermanos y amigos que nos ven a través de las diferentes plataformas, YouTube, Facebook, Instagram y TikTok, estarán viendo esta enseñanza de una forma diferida el domingo, ya que el domingo aquí en Bolivia, hermanos, son las elecciones subnacionales. Y por ese motivo, pues las autoridades de Bolivia han prohibido cualquier reunión. Y es por eso que nosotros nos estamos reuniendo en día viernes. Pero nuestros hermanos van a disfrutar de esta predicación el día domingo. Amén. Entonces, hoy día continuamos con nuestra serie, Estudio a la Epístola de Romanos. Esta ya es la enseñanza número 31 para los que anotan. Y el título de la enseñanza de hoy es La guerra inevitable del creyente. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 7, versículos 14 al 25. Romanos capítulo 7, versículos 14 al 25, así dice el Señor. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Vamos a orar, hermanos. Soberano Dios, queremos darte gracias, Señor, por esta reunión extraordinaria que tenemos en día viernes, Señor. Y tú sabes los motivos, Señor, porque este domingo, Señor, en Bolivia son las elecciones subnacionales. Y es por eso, Señor, que con esta iglesia local, pues, ya hemos tomado la decisión de reunirnos hoy día viernes, Señor, porque, Señor, tu palabra, las enseñanzas del Evangelio no se pueden detener. Y como Pablo le dijo a Timoteo, predica a tiempo y fuera de tiempo. Entonces, Señor, para nosotros, pues, no hay ningún problema si predicamos el domingo, si predicamos el lunes, el martes, el miércoles, no hay ningún problema. Porque lo más importante, Señor, es llevar tu Evangelio. Y también te pido que tus hijos, que seguramente van a ver esta enseñanza en diferido el día domingo, pues sean edificados por tu palabra. Porque este es un tema muy importante, Señor. Porque hay muchos que creen que la guerra es con el diablo, con Satanás y sus demonios. Pero no entienden que esa guerra es con nosotros mismos, con nuestra naturaleza caída y pecaminosa. Usa mi vida, Señor, para poder exponer tu palabra, Señor, de una forma certera y correcta. Jamás predique de mi subjetividad,
Jamás acomode tu palabra a mi conveniencia o a mi beneficio, jamás. Sino ayúdame a predicar siempre, fielmente tu palabra, para que tú seas glorificado y exaltado, Señor. Y tus hijos puedan conocer la verdad. Y cuando alguien conoce la verdad, pues es libre. Gracias, Dios Padre. Gracias, Dios Hijo. Gracias, Dios Espíritu Santo. Amén. Amén, hermanos. Dando gloria a nuestro Señor Jesucristo, vamos a sentarnos. Entonces, ya hoy día terminamos el capítulo 7 del libro de Romanos. Qué rápido pasa el tiempo, hermanos. Pero todavía nos falta muchos capítulos en este libro de Romanos, así que todavía nos falta mucho tiempo. Yo creo que vamos a estar terminando con esta serie en el mes de junio. Entonces, hermanos, hoy día vamos a ver la enseñanza, la guerra inevitable del creyente. Hermanos, tienen que entender que estamos en una guerra. Pero esta guerra no es contra el diablo y sus demonios. Lastimosamente, pues en esas iglesias carismáticas han malinterpretado algunos textos de la Biblia y creen que nuestra pelea es contra el diablo, contra sus demonios, y que le tenemos que jalar la cola al diablo, sacarle los cuernos al diablo. Hermanos, y eso es totalmente falso, porque Cristo ya venció al diablo y a sus demonios en la cruz del Calvario. Pero muchos han malinterpretado Efesios capítulo 6, donde dice que los cristianos no tenemos lucha contra carne y sangre. Y dicen, sí, tenemos lucha con el diablo y vamos a pelear con el diablo. Sí, pero no es de la forma como lo enseñan esas iglesias carismáticas. Cuando el diablo quiso tentar a Jesús, ¿cómo fue esa batalla? ¿Cómo fue esa guerra? ¿Cómo? Por la verdad, hermanos. Por la verdad. El diablo sacaba textos bíblicos, pero torcía esos textos bíblicos. Ahora, ¿cómo peleó Jesús contra el diablo? ¿Cómo? ¿Reprendiéndolo? ¿Jalándole su cola? ¿Quitándole los cuernos? Aunque quiero decirles que el diablo no tiene ni cuernos, no tiene ni cola, ni está andando con su trinche, ni es rojo. Eso, hermanos, pues viene mucho después. Cuando los pintores de la Edad Media, hermanos, pues se imaginaron al diablo y pues lo hicieron rojo, con sus cuernos, con su chivito, sus bigotitos, su cola, su trinche. No, pero ese, hermanos, no es el diablo. Ese es un invento de los seres humanos. Entonces, hermanos, ustedes se acordarán que Jesús, cuando enfrentaba al diablo, ¿qué le decía? Escrito está, escrito está, escrito está. Por eso, si ustedes ven el contexto de Efesios capítulo 6, y ahí el Señor da la lista de la armadura, pues ustedes van a encontrar que esta lucha, hermanos, es por la verdad del Evangelio, por esas enseñanzas que el Señor Jesucristo pues encomendó a sus hijos, a los cristianos. Por eso habla del cinto de verdad. Habla de los calzados que están prestos para llevar ¿qué? El Evangelio. Habla, hermanos, de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hermanos, la guerra con el diablo, hermano, no es gritar, hermanos, de una forma frenética. Yo, ¡fuera, diablo! ¡Yo te piso, diablo! No. Vuelvo a repetir. Jesús ya venció al diablo por nosotros. Pero ahora nuestra lucha con el diablo, hermanos, es porque el diablo quiere pervertir el Evangelio, quiere pervertir la sana doctrina. Y nosotros tenemos que ir contra todas esas filosofías, contra todas esas ideas humanas, esas falsas doctrinas que quieren meterse dentro de la iglesia. Y es contra eso que nosotros peleamos. Pero también tenemos una lucha interior con nuestra vieja naturaleza. Y en esta enseñanza, hermanos, vamos a exponer todo eso. ¿Amén? Amén. ¿Cuántos tienen hambre y sed de la palabra de Dios? Amén. Qué bueno, hermanos. Yo también estoy con hambre y sed de la palabra de Dios. Entonces, el cristiano vive en una guerra continua contra el pecado. Pero la esperanza final del verdadero cristiano, ¿en quién está? En Jesucristo.
Escúchenme bien. Hay dos tipos de cristianismo en el mundo. El primero, el cristianismo falso que dice, cuando te conviertes al Señor, el pecado prácticamente desaparece. Ya no pecas más. Pero eso es totalmente falso. Ese es un evangelio distorsionado. Pero el segundo, hermanos, cristianismo bíblico, y ese es el verdadero, dice, cuando te conviertes, la guerra recién comienza. Y eso es una realidad, eso es una verdad. Porque antes de venir a Cristo, hermanos, pues no teníamos esta guerra interior. Pecábamos, hacíamos cosas malas, mentíamos, engañábamos, hacíamos cosas terribles. Pero, pregunta, ¿nos sentíamos mal? ¿Ah? No. ¿Había una lucha en nuestro interior? No. Más bien nos ufanábamos de las cosas malas que hacíamos. ¿Sí o no? Cuando, pues, veíamos que de alguien se caía un celular y íbamos, recogíamos ese celular, lo apagábamos, le cambiábamos el chip y nos gozábamos, nos alegrábamos. Y más bien, pues, les contábamos a nuestros familiares, a nuestros amigos, mira, me he encontrado este celular, es de gama alta. ¡Qué felicidad! Pero no había arrepentimiento. No decíamos, ¿quién será esa persona que ha derramado este celular? No había algo dentro de ti que te decía, tienes que devolver ese celular, porque no es tuyo, no te pertenece, estás robando. Agarra el chip, espera una llamada y seguro te va a llamar el dueño y luego devuelve ese celular. Porque esa es la lucha que ahora tenemos los cristianos, ¿sí o no? Pero antes no pasaba eso. No pasaba eso. Cuando una persona delante de nosotros derramaba dinero o derramaba su billetera o algún objeto de valor, nos callábamos, ¿sí o no? Si era un billete, disimuladamente íbamos y ¡zas! Pisábamos ese billete para ocultarlo, ¿sí o no? Así éramos, hermanos. ¿Por qué se niegan? Todos éramos así, porque esa era nuestra naturaleza caída y pecaminosa. Pero ahora ya no hacemos eso. En ese momento que nuestro corazón nos quiere decir, agárrate ese billete, pues hay una lucha en nuestro interior, ¿sí o no? Y decimos no. ¿Por qué? Porque ese dinero, ese billete no es de nosotros. Y ahora tenemos que devolver ese billete. ¿Sí o no? Esa es la guerra que ahora tenemos. Y esa es la batalla. Esa es la batalla que todo verdadero cristiano tiene. Y no solamente, hermanos, en ese aspecto. También hay ofertas del diablo, del mundo, de nuestros amigos, de nuestros familiares que vienen y nos dicen, oye, mira, esta semana tengo una fiestita. Así que va a haber bebida gratis, va a haber comida gratis, van a haber mujeres. Oye, te invito, vamos. Y antes, en el mundo, pues, no había esa lucha, esa batalla. Y a la primera que nos hacían la invitación, ¿qué les decíamos? Sí, vamos, ¿cómo no? Pero ahora, ya no. Y les decimos, mira, disculpa, ahora pertenezco a Cristo. Yo no quiero nada de esas fiestas. Por favor, te pido con respeto y educación que ya no me invites a esas cosas. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque ahora estamos luchando, estamos en esta batalla. La gente de afuera nos va a atacar porque nosotros somos diferentes. Oye, ¿por qué eres fiel a tu mujer? ¿Por qué no sales con tus amigos? Eres un mandarina. A veces los compañeros de trabajo, los amigos del barrio, los vecinos te molestan. Oye, tú eres un mandarina, eres un dominado. Tu mujer te manda. Oye, ponte tus pantalones, no sales a la calle, no sales los viernes, no sales con tus amigos. Y tenemos una lucha, una batalla. ¿Sí o no? Y eso solamente lo han experimentado los verdaderos cristianos. Pero los falsos cristianos no. Porque dan rienda suelta a su carne. Y cuando les invitan a esas cosas pecaminosas, ellos dicen, no, yo voy. Y no hay ninguna lucha en su interior. ¿Por qué? Porque no fueron redimidos. No nacieron de nuevo. Y en Romanos capítulo 7,
el apóstol Pablo no habla como un teólogo frío, habla como un hombre en medio de una batalla espiritual. Porque Pablo era ser humano como cualquiera de nosotros. No es que Pablo era una especie de semidios. No. Pablo también estaba luchando. Y este pasaje, hermanos, es profundamente consolador para el creyente verdadero. Pero también es profundamente perturbador para el hipócrita religioso. ¿Por qué? Porque nos obliga a hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes quieren saber si han nacido de nuevo? ¿Cuántos de ustedes quieren saber si realmente pues, han sido regenerados? Aquí viene la pregunta. ¿Existe esa guerra en tu interior? Porque si no existe ninguna guerra en tu interior, algo está mal. Algo está mal. Porque tal vez ni siquiera naciste de nuevo. Si cuando se te presentan las tentaciones en tu vida y no hay una lucha dentro de ti, eso es preocupante. Eso es preocupante, porque tal vez ni siquiera has nacido de nuevo. Pero aquel que ha nacido de nuevo va a tener una lucha en su interior. Va a pelear, va a batallar. ¿Por qué? Porque ahora ese hombre tiene una nueva naturaleza. Y esa nueva naturaleza va a pelear con la vieja naturaleza. Hay una batalla. Y eso es inevitable. Y vuelvo a repetir. Todo verdadero cristiano que ha nacido de nuevo, que ha sido regenerado, pues va a experimentar esta batalla con su carne. Y esta es una batalla inevitable. No lo vas a poder evitar. Porque las tentaciones del mundo siempre van a venir. Se van a ofertar a tu vida. Y ahí es donde viene la batalla del creyente. Ahora sí, vamos a desmenuzar estos versículos. Romanos capítulo 7, versículo 14. Miren lo que dice. Porque sabemos que la ley es espiritual. Hasta ahí. Y aquí Pablo establece el fundamento. El problema no es la ley, porque la ley es espiritual. Y esta palabra viene del griego neumáticos, que significa que proviene del Espíritu de Dios. Entonces, la ley refleja el carácter de Dios. La ley es santa, justa y buena. El problema es el hombre, somos nosotros. Esta naturaleza caída y pecaminosa que tenemos es el problema. No la ley, porque la ley es espiritual. Esa ley viene del Espíritu de Dios y refleja el carácter de Dios. Pero ¿qué más dice? Seguimos en el versículo 14, la segunda parte. Mas yo soy carnal, vendido al pecado. Y la palabra carnal viene del griego sarkinos y se refiere a nuestra naturaleza caída y pecaminosa, a esta carne. Ahora, esto no significa que Pablo era un converso, pecador, practicante del pecado. No. Sino que aquí lo que quiere explicar Pablo es que el creyente que ha nacido de nuevo, el verdadero cristiano, todavía tiene esa naturaleza caída y pecaminosa. Esa es la realidad. El hecho de que hayamos nacido de nuevo, el hecho, hermanos, de que Dios nos salvó, no significa que nos volvemos en una especie de ángeles o seres espirituales, no. Continuamos con esta naturaleza caída y pecaminosa. Y escuchen lo que Charles Spurgeon dijo al respecto. El pecado puede ser destronado, pero aún no ha sido exterminado. ¿Qué quiere decir eso? Que es verdad, hermanos, que el pecado ya no reina en nuestras vidas. El pecado ya no es nuestro amo, ya no es nuestro Señor. Pero
tenemos que ser conscientes de que esa naturaleza pecaminosa no ha sido exterminada, todavía continúa con nosotros. Pero muchos cristianos quieren una vida cristiana sin lucha. Y a veces me llaman hermanos de diferentes partes del mundo y también algunos hermanos de aquí me dicen, pastor, estoy muy preocupado. ¿Pero por qué? Es que todavía sigo pecando. Parece que no he nacido de nuevo. Siento que Dios no me ha regenerado. Y eso es un error, eso es un desconocimiento de la palabra de Dios. Porque como ya lo dijimos, ya lo enseñamos, hermanos, la lucha, la batalla, mientras estemos en esta carne, va a ser hasta el día que partamos de este mundo, hasta el día que morimos. O si Cristo viene a alguien, pues ahí recibiremos esos cuerpos nuevos. Pero mientras estemos en este cuerpo, si Cristo tardara en venir, vamos a tener esa lucha, vamos a tener esa batalla. Muchas veces vamos a triunfar y vamos a vencer la tentación, vamos a vencer el pecado. Pero algunas veces vamos a fracasar, vamos a llorar, vamos a ir cosiendo a los pies del Señor. Señor, fallé, pequé. Porque esa es la lucha que tiene todo verdadero cristiano. Hermanos, esa es la realidad. Por eso la Escritura dice en Romanos 3 que no hay justo ni siquiera uno. No hay ningún hombre en esta tierra, nadie, ni uno solo, que no tenga luchas con el pecado. Y como ya se los dije, en algunas ocasiones venceremos, pero en algunas ocasiones seremos derrotados. Esa es la lucha, esa es la batalla que todo verdadero cristiano tiene. Esa es la realidad, hermanos. Ahora, escuchen muy bien. La Biblia nunca promete una vida sin lucha, sin batalla. No, nunca promete eso. La Escritura promete una guerra. Y esa guerra, hermanos, es con esta naturaleza caída y pecaminosa que tenemos. Por eso es importante, hermanos, que la palabra de Dios, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, sea transmitido. Debe ser expuesto desde los púlpitos para que las personas conozcan la verdad. Y ahí también viene la lucha contra esas falsas doctrinas, contra esos argumentos humanos, filosofías humanas, falsas enseñanzas que hoy día proliferan. Porque si en una iglesia, escúchenme bien, las personas no son expuestas al verdadero evangelio y son expuestas a esas falsas enseñanzas, a esas filosofías humanas, a esas falsas doctrinas, esas personas nunca van a ser libres, nunca van a nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque lo único que puede hacernos conocer la verdad es la palabra de Dios. No hay más. No hay más. Este es el estándar de Dios. Esta es la revelación de Dios. Y solamente si somos expuestos a la verdad de Dios, pues vamos a ser cambiados, transformados. Esa es la lucha, esa es la batalla que tenemos. Por eso confrontamos las herejías. Por eso confrontamos a esos herejes, a esos falsos maestros. Porque esos hombres han pervertido el evangelio, han torcido el evangelio. Y con esas mentiras están arrastrando a muchas personas por el camino del error. ¿Se dan cuenta, hermanos, por qué es importante predicar fielmente la palabra? Porque si vamos a conocer la palabra, vamos a entender que estamos en una lucha, en una batalla. Y esta lucha la tienen todos los verdaderos cristianos. Todos. Todos. Si alguien no tiene esta lucha, se duda que sea cristiano. ¿Están entendiendo? Amén. Y vamos a ver que en los siguientes versículos, Pablo especifica
esa lucha que tienen los creyentes. Romanos capítulo 7, versículos 15 al 20. Miren lo que dice. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? No hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Entonces, aquí Pablo describe una contradicción interna que el creyente tiene. Hay dos principios operando dentro de todo verdadero cristiano. El primero, hay un nuevo deseo por la santidad. Por eso Pablo dice, lo que quiero hacer, no lo hago. Y la frase, lo que quiero hacer, viene del griego teló, que significa desear profundamente. El creyente verdadero, hermanos, quiere obedecer a Dios, no le quiere fallar, quiere guardar sus mandatos, sus estatutos. Ese es el deseo de aquel que es verdadero cristiano. Quiere amar a Dios, quiere agradar a Dios. Y esto es por obra del Espíritu Santo. Esto no es algo que surge de nosotros. Pero los inconversos no tienen ese deseo. No tienen ese deseo. Por eso el verdadero cristiano cada día está en esa lucha, en esa batalla. Y cuando se le presentan, por ejemplo, tentaciones para mentir, el verdadero cristiano va a luchar y va a decir, no tengo que mentir. Voy a hablar la verdad. No me importan las consecuencias, pero voy a hablar la verdad. Cuando esté en la calle, guarda sus ojos, guarda su mente, guarda su corazón de la codicia, de los malos deseos. Ahora ustedes pregúntense, ¿tienen esa lucha? ¿Tienen esa batalla? No me respondan a mí, porque a mí me pueden engañar. Porque si yo les preguntaría, hermano Adrián, ¿tú tienes esa lucha? Él tal vez me dice sí, pero tal vez no es verdad. O tal vez sí es verdad. Pero quiero decirles una cosa. A quien no pueden engañar es a Dios. Porque Dios lo sabe todo. Por eso les dije, respóndanse a sí mismos. Porque después de Dios, el que sabe la vida de uno, pues es uno mismo. ¿Sí o no? No creo que tú te quieras engañar a ti mismo. Y tú sabes si realmente esa batalla, esa lucha en ti, o tal vez no tienes esa batalla. Porque los inconversos, pues no tienen el deseo de obedecer a Dios. No tienen el deseo de guardar sus mandatos. No tienen ese deseo de amar a Dios. No tienen ese deseo de agradarle. Por eso viven una vida liberal y hacen lo que se les da su gana. No les importa si quebrantan los mandamientos. No les importa si tienen una vida ahí mezclada con el mundo, con los malos deseos. No les importa nada. Pero el verdadero cristiano sí le importa. Y hay una batalla. Y cada día vive para agradar a Dios. Segundo, el pecado que todavía habita dentro de todo cristiano, aunque haya nacido. Y esa es una realidad. A veces nuestra propia carne, incluso aunque no vengan deseos de afuera, ofertas de afuera, a veces tu propia carne te va a querer inclinar hacia el pecado, hacia la desobediencia, hacia los malos pensamientos, hacia los malos deseos. Porque estamos en esta carne, hermanos. Y esa es la lucha. Por eso, hermanos, tienen que entender que las ofertas de tentación
no solamente vienen del diablo, no solamente vienen del mundo, también surgen de nuestra propia carne. ¿Están entendiendo? Por eso el versículo 17 dice, el pecado que mora en mí. Y la palabra mora viene del griego oikeo, que significa habitar. Eso quiere decir que el pecado todavía vive dentro del creyente, pero nos reina. Esa es la diferencia. ¿Se acuerdan de la enseñanza de hace 2, 3 semanas? El pecado ya no es nuestro amo, ya no es nuestro Señor. No. Ya nos reina sobre nosotros, pero todavía habita. Porque si alguien es practicante del pecado, si alguien vive en pecado, es una fábrica de pecados. No, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Si alguien recurrentemente peca, planifica para pecar, y en su mente siempre está cavilando el mal, no te engañes, no has nacido de nuevo. Pero el verdadero cristiano, pues puede pecar, sí, pero no es algo constante, no es algo cotidiano. No. Ocasionalmente puede fallar, sí. Ocasionalmente puede cometer errores, sí. Ocasionalmente puede pecar, sí. Pero el pecado ya no reina sobre el creyente. Ya no. Ya no es su amo, ya no es su Señor. ¿Están entendiendo? Pero habita. Y aquí, santificado, hermanos, y aunque, santificados, todavía no somos perfectos. Todavía no somos como lo vamos a hacer cuando recibamos esos cuerpos nuevos, esos cuerpos glorificados. No, todavía no somos perfectos. Todavía hay esa lucha en nuestra carne. Y estamos en un proceso de santificación. Miren lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 17. Gálatas capítulo 5, versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pueden ver, hermanos, que aquí nos está hablando de esa lucha que todos los creyentes vamos a tener. Aquí Pablo ha sintetizado este versículo en lo que ya explicó en Romanos capítulo 7, en lo que estamos estudiando, versículos 15 al 23. Él lo ha sintetizado, hermanos. Pero habla de esa lucha que tenemos, esa batalla que tenemos dentro de nosotros. Y esto, hermanos, lo van a experimentar todos aquellos que han nacido de nuevo. Ustedes deben entender que la vida cristiana es una guerra civil dentro del alma. Y como dijo Martin Lloyd-Jones, el hombre más miserable del mundo es el cristiano que peca. ¿Por qué? ¿Por qué llegó a esa conclusión Martin Lloyd-Jones? ¿Por qué? Porque ahora el cristiano tiene vida espiritual. ¿Qué es lo que estaba queriendo enseñar aquí Martin Lloyd-Jones? Escúchenme bien. Cuando un cristiano verdadero cae en pecado, no se va a sentir feliz, no se va a sentir contento, se va a sentir el hombre más miserable de la tierra. Va a llorar, le va a doler, va a decir: yo no sirvo para nada, Señor, te fallé. ¿Se acuerdan cuando Pedro negó a Jesús? En ese momento él se sintió el hombre más miserable del mundo, ¿sí o no? Y dice la Escritura que lloró amargamente y no encontraba consuelo. ¿Por qué? Porque había pecado, porque había fallado. Ahora, ¿por qué ocurrió eso? ¿No? Porque Pedro tenía vida espiritual. Ahora, escúchenme bien, y esto es muy importante. Si alguien llamado cristiano
peca, hace cosas malas, pero no siente ningún dolor, no se siente el hombre más miserable de este mundo, eso es preocupante. Eso es preocupante. Porque quizás ni siquiera naciste de nuevo. Quizás no eres cristiano. Y voy a poner un ejemplo de la vida cotidiana para que ustedes puedan entender esto. Cuando hay un matrimonio, una relación, una pareja de recién casados, escúchenme bien, no se distraigan para que puedan entender el ejemplo. Y como ustedes saben, que cuando la pareja está recién casada, pues el amor los inunda. ¿Se han dado cuenta de eso, sí o no? Y siempre están agarraditos a la mano, abrazaditos. Siempre el hombre le está diciendo poemas a su amada. La esposa le trata con amor, con cariño. Siempre pues se ve cómo el amor inunda a esa pareja. Pero ahora imagínense, si uno de ellos le falla, sea el hombre o la mujer, por ese amor que le tiene, ¿cómo se va a sentir la persona que falla? Sea el hombre o la mujer. Se va a sentir mal. Va a decir, pues no, qué infeliz que soy, fallé a mi esposa, fallé a mi esposo. No se va a sentir contento. ¿Por qué? Porque hay ese amor por la pareja. Ahora, si un hombre se casa con una mujer sin amor, o viceversa, una mujer se casa sin amor con un hombre, si ese hombre le engaña, le lastima, pues no le va a importar. ¿Por qué? Porque no lo ama. No siente nada por él, no hay ninguna conexión entre ellos. Entonces, hermanos, es lo mismo que pasa en nuestra relación con Dios. Si alguien realmente ha nacido de nuevo, si alguien realmente ama a Dios, cuando va a fallarle a Dios, cuando va a pecar, se va a sentir el hombre más miserable del mundo. Pero si ese hombre nunca nació de nuevo, no tiene vida espiritual, no ama a Dios, no le va a importar si peca o no peca. Miren a la gente del mundo. Ofenden a Dios, agreden a Dios. ¿Les importa a esos hombres del mundo? No. ¿Por qué? Porque no tienen vida espiritual, están muertos. No aman a Dios. Pero cuando alguien ama a Dios, cuando alguien tiene vida espiritual, si peca, si falla, pues no se va a sentir feliz. No, imposible. ¿Están entendiendo? Volvamos. Romanos capítulo 7. Versículos 21 al 23. Miren lo que dice. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y aquí Pablo introduce el concepto de dos leyes. Veo otra ley en mis miembros. Y la palabra ley viene del griego nomos. Y aquí significa principio o poder activo. Hay dos fuerzas operando en el interior de los cristianos. La primera, la ley de la mente. Escúchenme bien. La mente que ha sido renovada ama la ley de Dios. Por eso en el versículo 22 dice, me deleito en la ley de Dios. Escúchenme bien. Esto es muy importante. Aquel que ha nacido de nuevo se va a deleitar en la ley de Dios. Ama los mandatos de Dios. Ama obedecer a Dios. Tiene esa hambre y sed por conocer más al Señor y por obedecerle. Esa es la característica de alguien que ha nacido de nuevo. Por eso cuando alguien va a leer la Biblia o va a escuchar algún sermón, va a ser evidente si ese hombre se deleita en la ley de Dios o no.
Y cuando digo hombre también me refiero a las mujeres. Porque aquel que ama a Dios, aquella mujer que ama a Dios, cuando lee la Biblia, pues se aparta de todo. No va a leer por leer la Biblia. No va a estar ahí prendido el televisor o va a estar hablando con otra persona y va a estar leyendo la Biblia. No, no. Porque eso es señal de que esa mujer está haciendo eso, o ese hombre que hace eso, es señal de que solamente están obligando a su carne a hacer algo que no quiere hacer. Por ejemplo, cuando hay una reunión familiar o cuando hay una cita de amor entre el esposo y la esposa, ellos se apartan, incluso pues dejan a los hijos, se van, no sé, a servir una cena, se van a un parque, se van a tomar un helado, qué sé yo. Pero el esposo, por ese amor que le tiene a la esposa por ese amor que le tiene al esposo, pues se van a apartar de todo para darse un tiempo para ellos. O sea, ¿qué quiero decirles con esto? Sería, hermanos, algo absurdo creer que un esposo le va a sacar a su esposa y le va a llevar donde están sus amigos. Van a ir a ver un partido de fútbol. Y la esposa ahí toda solita, abandonada, y el esposo ahí con sus amigos riendo, ja, 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 ja. ¿Qué significaría eso, hermanos? ¿Qué significaría eso? Que ese hombre no ama a su esposa, no la considera, no la respeta. Eso es evidente, hermanos. ¿Por qué? Porque la sacó para dejarla allí sola, apartada, y él se fue con sus amigotes para ver el partido. ¿Están entendiendo lo que les quiero decir? Pero si un esposo ama a su esposa, le va a dar el lugar que ella se merece. Y va a decir, bueno, yo voy a llevar a mi esposa a cenar, la voy a llevar a pasear, pero voy a estar atenta, voy a estar apegada a ella. Y nada me va a interrumpir, voy a apagar mi celular, no me importa, sea quien sea que me hable, pues no voy a contestar. Porque este tiempo la voy a dedicar a mi esposo, a mi amado. Lo mismo va a decir la mujer. ¿Por qué? Porque eso habla, hermanos, de que ese hombre se deleite en la presencia de su esposa y de que esa esposa se deleite en la presencia de su esposo. Lo mismo pasa, hermanos, con el cristiano. Si tú realmente te deleitas en la ley de Dios, vas a separar un tiempo para leer la Escritura. Y te vas a ir a tu escritorio, te vas a ir a tu cuarto y ahí solito vas a estar meditando en la Escritura, sin que nada te interrumpa. Lo mismo pasa cuando vas a escuchar una predicación. Vas a estar atento, vas a tener hambre y sed de escuchar el mensaje del Señor. Te deleitas, quieres aprender más de Él. ¿Por qué? Porque lo amas. Pero cuando alguien viene a la iglesia, pues se está durmiendo, está distraído, está pensando qué va a hacer mañana, está pensando en su trabajo, no se deleita en la ley de Dios. Y eso es preocupante. Porque para el verdadero cristiano, hermanos, hay un respeto que él tiene por la palabra de Dios. Porque esto no es la palabra del pastor. Yo no te estoy hablando mis argumentos, mis puntos de vista, mis opiniones, no. Te estoy predicando la palabra de Dios. Y el verdadero cristiano va a amar la palabra de Dios. Se va a deleitar. Quiere aprender más. No se cansa. Y esa es la característica de alguien que ha nacido de nuevo. Yo recuerdo desde que me convertí, tenía esa hambre y sed de aprender. Quería aprender, quiero conocer al Señor. Y me compré Biblias. Hermanos, tengo un montón de Biblias que me compré, que me regalaron. Si ustedes verían, hermanos, tengo una inversión de dinero grande en Biblias. En Biblias de estudio, Biblias del arameo, del griego, Biblias. Tengo Biblias de todo tipo, hermanos. De todo tipo. De muchos autores que son reconocidos, eruditos, hombres de Dios, de sana doctrina. Hermanos, ¿por qué? Porque amo a Dios. Y como consecuencia me deleito en su ley. Porque no puede haber una persona que diga, yo amo a Dios, pero ay, su ley me abuse. Ay, su ley no, me cansa, me agota. No. Eso es un absurdo. Eso es incongruente. Porque si alguien ama a Dios, también va a amar su ley. Por eso todos esos, entre comillas, cristianos que dicen, yo amo a Dios, pero cuando miran la ley de Dios,
Cuando miran la palabra de Dios, pues dicen, esto me gusta, los recibo. Esto no me gusta, no los recibo. No. No es así. Porque el verdadero cristiano ama toda la ley de Dios. Y voy a volver a poner el ejemplo del cónyuge. ¿Se han dado cuenta que nuestros cónyuges no son perfectos? ¿Sí o no? Pero aún con sus imperfecciones, nosotros amamos a nuestro cónyuge. Y nuestro cónyuge nos ama. Porque yo no soy perfecto, hermanos. Marco Quinteros no es perfecto. Pero yo sé que mi esposa me ama aún con mis defectos. Así como yo la amo a ella con sus defectos. Porque ese es el verdadero amor. Ahora, con eso yo no estoy diciendo que la palabra de Dios tenga imperfecciones. No. Simplemente quiero hacerles entender que aquel que ama verdaderamente, pues se somete a su amado, a su amada, total y completamente. Lo acepta tal y como es. Ahora, la palabra de Dios no tiene ninguna imperfección, no tiene ninguna equivocación. La palabra de Dios nos confronta a nuestro pecado, nos hace ver quiénes somos realmente. Entonces, si hay versículos en la Biblia que nos confrontan, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Someternos a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la ley del Señor es perfecta. Nosotros somos los imperfectos. Y si Dios nos está reprendiendo, por medio de su palabra nos está confrontando, nosotros nos humillamos y le decimos, Señor, tu palabra me confronta, tu palabra, Señor, pues me está lastimando, pero me está haciendo bien, porque es la realidad. Yo soy el imperfecto, yo soy el que tiene fallas y errores, no tú, Señor. Y sé que por medio de tu palabra, tú me vas a cambiar y transformar. Y esa es la característica del verdadero cristiano. Por eso ama la ley de Dios. Por eso ama la palabra de nuestro Señor. Ahora, un inconverso es imposible que se deleite en la ley de Dios. Un inconverso puede respetar la ley, puede temer la ley, pero no se deleite en ella. El inconverso se aburre con la palabra de Dios. El inconverso pues no tiene deseos de escuchar mensajes bíblicos. Es más, no tiene deseos ni de leer la Biblia. Y aunque diga, yo respeto la palabra de Dios, yo temo la palabra de Dios, pero no se deleite en ella. ¿Por qué? Porque no ama a Dios. No ama su palabra, no ama sus mandamientos. Segundo, la ley del pecado. Escuchen. Hay otra ley operando en los miembros del cristiano. Y eso significa que el pecado todavía intenta esclavizar al creyente. Y esto explica algo que muchos cristianos no entienden. ¿Por qué seguimos luchando contra el pecado? Incluso después de convertidos. ¿Saben por qué? Porque la regeneración no elimina instantáneamente la carne. La santificación es progresiva. Y mientras más nos llenamos de la palabra de Dios, mientras más cerca estamos del Señor, más somos cambiados y transformados. Por eso Jesús les dijo a sus discípulos, lejos de mí, nada podréis hacer. Apartados de mí, pues están perdidos. Solamente si estamos cerca de Dios y meditamos en su palabra, nos deleitamos en su palabra, y mientras más conocemos, pues vamos a ser más transformados y cambiados. Pero esto es un proceso, no es de la noche a la mañana. ¿Cuánto tiempo tardó el proceso para cambiar a los apóstoles? 3 años. Incluso después de 3 años seguían cometiendo errores, seguían cometiendo fallas. Tal vez fueron 4 o 5 años. En algunos tardará un poco más, en algunos un poco menos. Pero hay un proceso de santificación. No es de la noche a la mañana. Por eso esas esposas que cuando sus esposos se convierten, cuando sus hijos se convierten, quieren que en 2 o 3 meses sean como el apóstol Pedro, como el apóstol Pablo. Y eso es un error, porque esto es un proceso de santificación, que incluso, hermanos, nos va a durar toda la vida. Toda la vida. Vamos a seguir peleando, luchando, batallando. ¿Por qué?
Porque como ya lo dijimos al empezar esta enseñanza, porque todavía continuamos en esta naturaleza caída y pecaminosa. Entonces, si todavía siguen luchando con el pecado, no significa que están perdidos. No significa que nunca nacieron de nuevo. No significa que, pues, no son salvos. No, todo lo contrario. Significa que están vivos espiritualmente. ¿Por qué? Porque los muertos no luchan. Los muertos no batallan. Si vemos allá afuera en el mundo, van a ver que la gente está luchando por salir adelante, por darles una mejor educación a sus hijos, por ofrecerles tal vez algo mejor para que ellos vivan. Y los vivos luchan, batallan. Pero si vamos al cementerio, ¿cómo están los muertos? ¿Están luchando? No, ¿por qué? Porque están muertos. Entonces, esta es la marca para poder saber si realmente tienes vida espiritual o no tienes vida espiritual. ¿Estás luchando? ¿Tienes esas luchas? Y aquí quisiera responder a todas esas personas que me llaman por teléfono y también algunos hermanos de aquí que me preguntan, pero sigo luchando contra el pecado, sigo batallando contra el pecado. Es una buena noticia. ¿Por qué? Porque eso significa que tienes vida espiritual. Porque el día que no haya esa lucha en tu vida, eso es señal de que estás muerto. ¿Por qué? Porque los muertos no luchan. Volvamos, Romanos capítulo 7, versículo 24. ¿Qué dice? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y este es el clamor del hombre regenerado. Y esta es una de las declaraciones más honestas de toda la Biblia. Y la palabra miserable viene del griego talaiporos, que significa alguien agotado por una lucha constante. Porque esta lucha, hermanos, es constante. Y el verdadero cristiano, hermanos, no se excusa, no justifica su pecado, no lo minimiza, lo lamenta, le duele. Y cada día va a luchar por vencer esas áreas donde todavía pues es débil. Porque también esa es una realidad. Cada cristiano tiene diferentes luchas, tiene diferentes batallas. Algunos están batallando contra el mal carácter. Algunos están batallando contra la mentira. Algunos están batallando contra la incredulidad, etcétera, etcétera. Los recién convertidos están batallando tal vez con la pornografía, con la masturbación, con la droga, con el alcohol, etcétera, etcétera. Porque ese es el proceso de santificación. Y los recién convertidos, pues tienen más luchas, más batallas que aquellos que ya están en ese proceso de santificación. Pero todos los cristianos tenemos esa lucha, tenemos esa batalla. Por eso, hermanos, no nos podemos relajar, no nos podemos descuidar. No podemos decir, oh, yo soy salvo y ya, no hago nada, estoy ahí tranquilo. No, ten cuidado, porque muchos por relajarse cayeron en pecado. Y el mejor ejemplo de esto pues es el rey David. Por eso, hermanos, no se relajen, esfuércense, batallen, luchen, porque esta es una guerra real, es una batalla real. Y nuestro peor enemigo, hermanos, no es el diablo, por si no lo sabían. Nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. Finalmente, versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y esta es la esperanza del cristiano. Escuchen, la liberación no viene por disciplina humana, no viene de la moralidad, tampoco viene por guardar la ley. La liberación, hermanos, solo viene por Jesucristo. Por eso Jesús mismo dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente
libres. El único que puede liberar a una persona es Jesucristo. No hay ningún poder en el pastor, no hay ningún poder en esos falsos profetas, falsos apóstoles, en esos falsos ungidos. No, el hombre no tiene ningún poder. No hay poderes mágicos en esos rituales, nada de eso. No hay poder en esos actos proféticos, nada. El único que tiene el poder para liberar verdaderamente un hombre es Jesucristo. No hay más. No hay más. Solo Jesucristo puede liberarnos verdaderamente. Escuchen bien. Cristo nos libra de tres cosas. Primero, la culpa del pecado, el poder del pecado y la presencia del pecado cuando Él vuelva por segunda vez. Ahora estamos con esas luchas en nuestra carne caída y pecaminosa. Pero cuando Cristo vuelva y nos dé esos nuevos cuerpos glorificados, nos liberará completamente del pecado. Por eso, hermanos, esa es la esperanza que tenemos. Y allá en la eternidad, hermanos, ya no va a haber más pecado. Ya no vamos a tener esas luchas que hoy día tenemos, esas batallas que tenemos. Vamos a ser completamente libres, totalmente regenerados, transformados, cambiados. Y ahí, hermanos, el pecado no va a tener ningún poder sobre nosotros. Es más, el pecado en esa nueva creación, en esos nuevos cielos y en esa nueva tierra, ya no va a existir. Pero mientras estamos en este mundo, la batalla continúa. Por eso el siguiente capítulo comienza con esta promesa. Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Pueden ver, hermanos? Que para los que están en Cristo Jesús, ya no hay ninguna condenación. Cristo, pues, nos hizo libres. Ahora nosotros ya no andamos en la carne. Somos diferentes a los del mundo. Ahora nosotros andamos en el Espíritu. Ahora, ¿qué es andar en el Espíritu? Viviendo conforme la Escritura manda y ordena. Aquí no hay nada místico ni mágico como enseñan esas iglesias carismáticas. Y piensan que ahí el Espíritu Santo pues sigue dando revelaciones, sigue dando instrucciones. No. Todo lo que Dios quiso revelar por medio de su Santo Espíritu está en la Escritura. Y si ustedes quieren vivir conforme al Espíritu, obedezcan todo lo que dice la palabra de Dios. Eso es caminar, hermanos, en el Espíritu. Ahora, escúchenme bien. Romanos 7 nos enseña tres verdades profundas. Primero, el verdadero cristiano lucha contra el pecado. Y la lucha contra el pecado es señal de vida espiritual. Y esto tiene que ser claro para ustedes. Van a seguir luchando contra el pecado. Van a seguir batallando contra el pecado. Porque eso, hermanos, es la marca, es la señal de que realmente tienes vida espiritual. Pero si tú no estás luchando contra el pecado, no hay lucha en tu interior, preocúpate, porque quizás no naciste de nuevo. Segundo, el pecado todavía habita en el creyente, pero ya no reina. Y como ya lo dijimos, es verdad, hermanos, que en todo verdadero cristiano todavía habita el pecado. Esa es la lucha que tenemos. Pero el pecado ya no reina, ya no es nuestro amo, ya no es nuestro Señor, ya no es nuestro monarca. Ahora, hermanos, ya Dios nos equipó para poderle decir no al pecado. Pero eso no significa que ya no vamos a pecar nunca más. Podemos fallar, sí, podemos pecar, sí. Pero, hermanos, no es algo habitual en el verdadero cristiano. Pero ocasionalmente podemos fallar
y podemos pecar. 3. Nuestra esperanza está en Cristo y no en nuestra fuerza ni en nuestra disciplina, sino en Jesucristo. Solamente en Él. En Él está nuestra confianza. Y ya casi para terminar, hermanos, quiero hacer una pregunta. Y por favor, sean sinceros cuando se van a contestar a sí mismos. No les estoy diciendo que me lo digan a mí, pero sean sinceros. No se engañen a sí mismos. Y esta es la pregunta. ¿Existe esa guerra en sus corazones? ¿O cuando ustedes pecan, pues no sienten nada? ¿No les duele fallar al Señor? Pregúntense. ¿Están luchando contra el pecado, hermanos? ¿Hay esa batalla dentro de ustedes? Cuando vienen las tentaciones, las ofertas del diablo, del mundo, o cuando sale de su propia carne, ¿hay esa lucha? ¿Hay esa batalla? No me respondan a mí, contéstense a sí mismos. Finalmente, ¿te duele cuando pecas? ¿Sientes ese dolor cuando le fallas a Dios? ¿Lloras? Vas corriendo a los pies del Señor y le dices, Señor, he fallado, he pecado, Señor. No me respondan a mí. Respóndanse a sí mismos, pero sean sinceros. Porque si ustedes no se hacen un autoexamen, no se evalúan y no se responden sinceramente, pues están jugando con su vida espiritual. Están jugando con su vida espiritual. Escúchenme bien, hermanos. Yo creo que todo verdadero cristiano que ha nacido de nuevo es sincero. ¿Por qué? Porque ama a Dios. Y si alguien ama a Dios, pues es imposible que quiera jugar con Él. Es imposible. Por eso, cuando ustedes se autoevalúan y dicen, pues no estoy fallando en esto. No, la verdad es que no hay esa lucha en mi corazón. No me duele cuando fallo. Entonces, eso debe preocuparte, si realmente amas a Dios. Porque yo creo que si alguien ama a Dios, no se va a sentir feliz fallándole. No se va a sentir feliz practicando el pecado, ¿no? Y eso te va a hacer saber si realmente tienes vida espiritual o no. ¿Están entendiendo? Porque el verdadero cristiano tiene un clamor en su corazón por liberación. Y le dice, Señor, cámbiame. Ya no quiero pecar, ya no quiero fallarte. Señor, ayúdame a vencer en esta área que tengo en mi vida. Porque yo no quiero equivocarme más. Porque cuando me equivoco y te fallo me duele, Señor. Yo no quiero, Señor, vivir así. Hay un clamor, hermanos. Hay un clamor sincero. Pero si no hay lucha contra el pecado, probablemente el pecado todavía está reinando en tu vida. ¿Sí? Probablemente. Pero si estás luchando, eso es señal de que Dios ha empezado una obra en tu vida. ¿Y cómo lo sabe, hermano? Porque como ya se los dije, cuando nosotros estábamos en nuestra vida pasada, en nuestra vida pecaminosa, cuando pecábamos no sentíamos ningún remordimiento, no había ninguna lucha en nuestro interior. Pero si Dios comenzó la obra en ti, va a haber una lucha, una batalla, y vas a querer pelear, así como Pablo. Vas a sentir esa presión dentro de ti, que tu carne te va a decir, haz esto, haz esto, haz esto, y todo inclinado hacia lo malo. Pero la nueva naturaleza te va a decir, no,
no mientas, no robes, no veas esto, no hagas aquello. ¿Por qué? Porque amas a Dios. Ahora tus inclinaciones son para agradar a Dios. Y esa es la diferencia. Y si fallas, te equivocas, vas a correr a los pies del Señor, a pedir misericordia. Vas a clamar para que Dios te perdone y para que te dé las fuerzas, la fortaleza para que puedas vencer el pecado. Y es así como vive el verdadero cristiano. Porque no es con nuestras fuerzas, hermanos, que vamos a vencer el pecado. No. Si fuera por nuestras propias fuerzas, vamos a fracasar. Y como dice Efesios capítulo 6, versículo 10, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Porque solamente en el poder de las fuerzas del Señor vamos a poder vencer el pecado. Entonces, hermanos, si hay esa lucha en tu vida contra el pecado, hay esperanza. Porque esa es la evidencia de que Dios ya comenzó la obra en tu vida. Pero si no hay esa lucha en tu vida, pues preocúpate. Y clama al Señor por misericordia. Porque solamente Él puede dar vida. Solamente Él puede liberar a las personas. Porque si Él nos libera y Él nos da vida, pues vamos a tener vida espiritual y vamos a ser total y completamente libres. Esa es la única forma, hermanos. Pero esta batalla, esta guerra que tenemos, hermanos, es inevitable para todos los verdaderos creyentes. Y esa es la característica para saber si Dios ha hecho una obra en tu vida o no. Así que si tienes esa lucha, esa batalla en tu vida, tienes que saber que Dios ha hecho esa obra en tu vida. Así que no te deseches a ti mismo. No digas, oh, yo no sirvo para nada, no, yo no soy salvo, no. Todo lo contrario, entiende, hermano, que si hay esa lucha espiritual en tu vida, es señal de que tienes vida. Más bien, si no hay esa lucha en tu vida, preocúpate, porque eso es señal de que no has nacido de nuevo. ¿Entendieron? Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Soberano Dios, queremos darte gracias, Señor, en esta noche, y te pedimos, Señor, que pues de ahora en adelante, Señor, podamos evaluarnos cada día y constantemente, Señor. Ayúdanos a examinarnos a nosotros mismos para saber si tenemos esa lucha dentro de nosotros. Porque esa es la señal, esa es la marca de alguien que tiene vida espiritual. Porque si alguien no tiene vida espiritual, no va a tener esta lucha, no va a tener esta batalla. Oh Dios Todopoderoso, hoy día, lastimosamente, el criterio para evaluar si alguien tiene vida espiritual, pues es de una forma errada, errónea. Porque muchas iglesias enseñan que si gritas, si saltas, si cantas o si te revuelcas por el piso y te pones como un hombre o una mujer desenfrenado, pues eso es señal de que tienes vida espiritual. Pero eso es totalmente falso, Señor. Porque la verdadera evidencia de que alguien tiene vida espiritual es si tiene esa lucha en su interior contra el pecado, contra su carne. Porque eso es lo que enseña tu palabra, Señor. Pero si alguien no tiene esa lucha en su carne, pues eso es preocupante. Por eso te pido, Señor, que tengas piedad, Señor, de todos tus hijos que estamos aquí y aún de los que nos ven a través de estas diferentes plataformas, para que tú, Señor, obres en nuestras vidas. Y si hay alguien que todavía no tiene vida espiritual, pues dale esa vida espiritual, porque solamente tú puedes hacerlo. Libéralo completamente, porque si tú liberas a alguien, pues es verdaderamente libre. Eso revela tu palabra, Señor. Yo no estoy hablando de mi subjetividad. Yo hablo respaldado por tu palabra. Porque ¿qué soy yo, Señor? Yo no soy nada. Yo solo soy un siervo inútil y nada más. Pero en tu palabra está la verdad. En tu palabra, Señor,
está nuestra esperanza, porque ahí tú nos haces conocer muchas cosas, nos revelas muchas cosas, y esto nos sirve para poder crecer espiritualmente. Y es de esta forma que podemos hacer juicios de valor, para saber quién tiene vida espiritual y quién no. Oh Dios Todopoderoso, por eso te ruego y te suplico, Señor, que esos tus hijos que tienen luchas, batallas contra el pecado, contra su carne, no se desanimen, no crean que son desechados o que están perdidos o que no nacieron de nuevo. No, todo lo contrario. Ayúdales a entender que esta lucha pues la tenemos todos los verdaderos cristianos. Porque es inevitable que si alguien tiene un nuevo hombre, una nueva naturaleza, pues va a tener esa batalla con la vieja naturaleza, con el viejo hombre. Y esto, Señor, es algo que no lo vamos a poder evitar. Imposible. Esta batalla, Señor, es algo que se va a dar en la vida de todos aquellos que han nacido de nuevo. Gracias, Señor. Gracias, porque es con tus fuerzas que estamos venciendo, Señor, a la vieja naturaleza. Es con tus fuerzas que vencemos, Señor, el pecado, las tentaciones. Gracias, Señor. Tú estás haciendo la obra en nosotros. Por eso, Señor, no queremos apartarnos de ti. Y nos deleitamos en tu ley, nos deleitamos en tu palabra. Porque te amamos, Dios. Te amamos. Gracias, Señor, por esta enseñanza. Y que esto les sirva a tus hijos para poder entender y conocer más de esta guerra que todo verdadero creyente tiene. Que toda la gloria, la honra y la alabanza sea solo para ti, amado Dios. Amén. Gracias, Dios Padre, gracias, Dios Hijo, gracias, Dios Espíritu Santo. Bueno, nosotros aquí en Casa de Oración continuamos, pero quiero despedirme de todos nuestros amigos y hermanos que nos ven a través de estas diferentes plataformas, YouTube, Facebook, Instagram y TikTok. Que el Señor los bendiga y los guarde siempre. Un abrazo para todos y por favor, hermanos, no se olviden de orar por Bolivia, porque en estas elecciones subnacionales vamos a decidir a nuestros gobernadores y a nuestros alcaldes. Y que esos hombres que vayan a gobernar los diferentes departamentos y ciudades de Bolivia sean hombres que realmente lo hagan con temor de Dios y que lo hagan por el bien de Bolivia. Les pedimos que oren por nuestro país, hermanos. Un abrazo para todos. Paz del Señor. Casa de oración, luz en la oscuridad, levantando el nombre del Dios de verdad. Predican sin miedo, con convicción, exponen errores, proclaman salvación.